La escuela, el cuaderno y el colegio van de la mano. Todos, absolutamente todos los que han tenido una vida académica han tenido un cuaderno en su vida. ¿Usted recuerda cuál fue su primer cuaderno? ¿Cuál fue el cuaderno más querido? La historia del cuaderno. De eso vamos a hablar aquí el día de hoy. Ustedes por allá recordarán en la historia de la humanidad cómo las personas han tenido un cuaderno. Y en la escuela, ustedes por allá recuerdan por allá al profesor Girafales, yo creo que sí, todos de niños o inclusive ahora el profesor Girafales o el Chavo del Ocho nos permite saber de qué estamos hablando. El profesor Girafales en la serie se llamaba Inocencio. Y era un profesor muy particular, le decían cariñosamente profesor Girafales por su estatura. El profesor Girafales iba de visita a hacer visitas domiciliarias a la casa siempre de un mismo alumno, de Kiko. Y cuando doña Florinda, que era la mamá de Kiko, que lo invitaba, le decía, ay, profesor Girafales, ¿le gustaría pasar a tomarse una tacita de té? Y el pobre Kiko, cuando el profesor se metía a la casa de doña Florinda, mandaban a Kiko para la calle a jugar con el Chavo del Ocho. ¡Qué boleta! ¿Se pueden imaginar ustedes hoy en día que a un profesor le dé por ir a visitar siempre a la misma mamá? Yo ya me imagino las vecinas mirando por la ventana, detrás de las cortinas, mirando qué lleva puesto, mirando cuánto se demora. Ve, y esto es porque mandaron el niño para la calle a jugar. Pasan las películas, pasa en la vida real. Bueno, el profesor Girafales era un licenciado, se había obtenido el título de licenciado, que le daban la autorización para poder enseñar. Era una persona muy elegante, sobria, organizada, y cómo olvidar el famoso ta, ta, ta. Dale. Ta, 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 ta. Cuando les sacaban la piedra a sus estudiantes en la clase. Por su parte, doña Florinda era una señora muy encopetada, una cuarentona, viuda. Tenía un geniecito que no se lo aguantaba nadie y se creía la de mejor familia en toda la vecindad. Y siempre le pegaba al pobre de don Ramón. Efectivamente, hace pocos días alguien me preguntaba, venga, ¿qué es ser un pedagogo? Y yo me puse a pensar, pedagogo, ¿cómo le explico a una persona? Esto me trajo a la memoria a Pedrito. Pedrito o don Pedro era un pintor de brocha gorda, mejor dicho, era pintor, se dedicaba a pintar casas. Estando yo muy pequeño, a mí se me desamarró un zapato y le dije, don Pedro, venga, hágame un favor, ¿será que me amarra el zapato? Y él me dijo, venga, le enseño, para que usted toda la vida aprenda a amarrarse el zapato y no tenga que acudir donde nadie. Efectivamente, me enseñó a amarrarme los zapatos y desde entonces yo no tuve que volverle a pedir a nadie el favor que me enseñara a eso. Ese es un pedagogo, o mejor dicho, un profesor, un maestro, el que enseña al que no sabe y que obviamente quiere aprender. Esto en la vida, todos hemos tenido personas que nos han enseñado. El que nos enseñó a leer, el que nos enseñó a escribir, el que nos enseñó a sumar, el que nos enseñó a restar. A algunos les pagan o nos pagan por enseñar. A otros en la vida que tenemos personas que nos enseñan, a esos no les paga porque son la escuela de la vida. Pero el cuaderno, ¿qué tiene que ver con todas estas historias? El cuaderno es una herramienta fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque es que el cuaderno, en él se lleva un registro diario de lo que se hace en la escuela, en el colegio. Y muchos se preguntarán, ¿y de dónde viene el cuaderno? Pues bueno, el cuaderno es un invento reciente, data por allá de 1902, del siglo pasado. Y un señor simplemente lo que hizo fue coger todas las hojas, apilarlas, ponerles un cartoncito por encima y pegarlas. Encontré que en esta historia del cuaderno, ¿sabe qué usaba la gente antes de que existiera el cuaderno? Una pizarra. Una pizarra era un pedazo de piedra
y con una piedra también de las que marcaban o rayaban, ellos tomaban apuntes allá. Ustedes se pueden imaginar hoy en día donde tengamos las pizarras y estos muchachos les dé por hacer un boleo de pizarra. Yo me aguanto el boleo de cuaderno, pero el boleo de pizarra, agáchese que allá viene un pizarrón, tenga. Bueno, eso ahí como por recordar las anécdotas. Después de la pizarra estuvo el tablero, muchos lo recordarán, el tablero de fondo verde que con una tiza y el profesor, a algunos les pasó, tenía un borrador, por lo general era de trapo, y no pocos recordarán aquellas historias de cuando el profesor tenía una puntería y usted estaba entretenido ahí, estaba hablando y llegaba el profesor y ¡ta! Le tiraba y le llegaba y le quedaba en la cara y con eso le llamaba la atención. Bueno, volviendo al tema del cuaderno, el cuaderno es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y dirán muchos, ahora en pleno siglo XXI, en desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, donde todo está sistematizado, donde los muchachos hoy en día ya, ¿para qué cuaderno? ¡Ja! Bendito Dios. Primero, el cuaderno seguirá siendo una herramienta, por lo menos los pedagogos, los maestros creemos que esa herramienta se debe mantener. Y esto me hace acordar algo. En diciembre del 2020, cuando se entregó un contrato para que se llevara la tecnología al área rural, Internet al área rural, y una entidad por allá, dizque Centros Poblados, ¿lo recuerdan? Presentó una documentación falsa y, mejor dicho, 70.000 millones de pesos que habían entregado para hacer el avance de ese proyecto, vea, se esfumaron, se perdieron. Y eso impidió que en muchas áreas rurales del país pudiese llegar la tecnología. Eso, al no tener en el área rural el Internet, pues vuelve y resalta, releva la importancia del cuaderno, porque muchos podrán tener una tablet, muchos podrán tener un computador, pero no todos los que tienen tablet, no todos los que tienen computador tienen acceso al Internet. Es más, muchos niños y niñas hoy en día, debido a las inequidades y a las desigualdades que existen, ni siquiera tienen cuadernos. Imagínense. Entonces el cuaderno, más allá de poder tener la herramienta, permite lo que se llama el desarrollo cognitivo. ¿Qué es desarrollo cognitivo? El desarrollo cognitivo es precisamente el cómo se adquiere el conocimiento a partir de la experiencia y el aprendizaje, y el cuaderno sirve para eso, para el desarrollo cognitivo. Todos en la vida hemos conocido cuadernos de diferentes personas y vamos a pensar, ¿cómo podría ser el cuaderno del Chavo del Ocho, por ejemplo? Frente al cuaderno de la Chilindrina, o frente al cuaderno de Popis, o frente al cuaderno de cualquiera de los niños de la vecindad del Chavo del Ocho, hoy que estamos hablando del Chavo del Ocho. Pues bien, el cuaderno habla de la persona. Sin ánimo y sin creo que nos podamos equivocar, los profesores saben, los padres de familia saben, los mismos estudiantes, que hay algunos cuadernos que son bien llevados, muy bonitos, y eso habla de la personalidad. Otros que escriben con unas formas. Yo les cuento que mis cuadernos fueron un desastre, la verdad, hasta ahí les cuento. Pero tenía compañeros también que tenían unos cuadernos muy bien llevados, a 2 tintas, una letra impecable, algunos parecían, recuerdo una profesora que me decía, esas letras parecen patas de araña, ¿cómo entiende usted su letra? Como la letra y la bronca que le tienen a los médicos, porque los médicos escriben que solamente ellos entienden. Y uno se pregunta cómo hará un estudiante para poder aprender y repasar lo que tiene en su cuaderno si su letra no es legible. Bueno, él se entiende lo suyo. Lo cierto es que el cuaderno le permite al docente llevar un control de todo lo que hace este estudiante. Es una especie, digamos, de matriz en la que se lleva el registro diario del proceso enseñanza-aprendizaje. Aquí se mide la letra, se mide la ortografía, se mide la caligrafía,
Por eso, en el sistema penal hay personas especializadas en el estudio de la letra, en la grafología. Y esa será una discusión que seguramente se irá ahondando y profundizando en la medida en que pasen los años, de si se mantiene o no se mantiene el cuaderno como instrumento de trabajo. Diría, por la experiencia, por mi formación en pedagogía, que se debe mantener. Aunque se ha perdido el uso en la construcción, por ejemplo, hoy que hablamos de inteligencia artificial, que muchas veces la inteligencia artificial construye muchos de los ensayos o de las solicitudes que se hagan por parte de los docentes, no es lo mismo que el estudiante piense por sí a que la inteligencia artificial haga el trabajo por él. Con los años uno va entendiendo y aprendiendo esta situación. Ustedes recuerdan, hablando aquí de anécdotas del pasado, el famoso callo del estudiante. Sí, era un callo que le salía a uno aquí en el dedo de tanto escribir y salía uno con ese dedo colorado y algunos tenían un callo así de grande. Los que eran diestros, pues en su mano derecha, y los que eran zurdos, pues en su mano izquierda, que de tanto escribir y escribir y escribir se le salía ese callo en el dedo. El cuaderno le permite al docente llevar un control de todo lo que hace este estudiante. Es una especie, digamos, de matriz en la que se lleva el registro diario del proceso enseñanza-aprendizaje. Aquí se mide la letra, se mide la ortografía, se mide la caligrafía. Por eso, en el sistema penal hay personas especializadas en el estudio de la letra, en la grafología. Y esa será una discusión que seguramente se irá ahondando y profundizando en la medida en que pasen los años, de si se mantiene o no se mantiene el cuaderno como instrumento de trabajo. Diría, por la experiencia, por mi formación en pedagogía, que se debe mantener. Los cuadernos también eran por estratos. El estrato, usted va al mercado, uno va al mercado ahora que acaba de pasar el periodo de inicio de labores, y en las papelerías uno encuentra precios de todos los habidos y por haber. En el 2003, un señor por allá de Cartagena presentó una acción de tutela en contra del Ministerio de Educación Nacional. Consideraba el señor que los cuadernos en las tapas al inicio tenían fotos sugestivas de muchas modelos escasas de ropa y en poses sugestivas, o incluso con muñecos o personajes del cine, de guerras y demás. Consideró este señor que esas tapas de los cuadernos debían desaparecer porque distraían, primero, la atención del estudiante, y segundo, pues obviamente era una violación al libre desarrollo de la personalidad. El Consejo de la Judicatura, que en aquella oportunidad conoció de la acción de tutela en contra del Ministerio de Educación Nacional, dijo primero que el señor no era la persona competente para reclamar el nombre de los niños de Colombia esta situación, y segundo, que el Ministerio de Educación Nacional no podía controlar la edición o la impresión de los cuadernos y que se dejaba esta circunstancia a los padres de familia, que fueran ellos los que controlaran qué tipos de cuadernos llevaran o no. Esas son algunas de las historias que nos recuerdan el tema de los cuadernos. Pero también los cuadernos los hay de todo tipo, los hay cuadriculados. A mí me tocó la época en la que los cuadernos cuadriculados uno mismo era el que tenía que hacerle las márgenes para no salirse de ella, y los profesores revisaban si tenía o no tenía la margen completa. Hoy en día los cuadernos cuadriculados ya vienen con margen, los de doble línea para la escritura, y uno tenía cuaderno por cada área, que el de sociales, que el de español, que el de matemáticas, que el de música, y una infinidad de cuadernos, y veía a unos niños con unos morrales más grandes que ellos, que les daba dolor en la columna de tanto cargar estos cuadernos y estos útiles escolares. También el cuaderno fue utilizado para hacer bullying o acoso, cuando le escondían el cuaderno a un pobre estudiante.
¿Para qué? Pues para que no presentara su tarea a tiempo. O aquella norma didáctica o pedagógica que utilizaban cuando uno cometía un error en una palabra, o le querían formar algún hábito positivo y le hacían escribir una plana completica de cuadernos. Por ejemplo, no vuelvo a llegar tarde, no vuelvo a llegar tarde, no vuelvo a llegar tarde, y tenía que hacer toda la planita completa. Los cuadernos los hay de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores y de todos los olores. En primaria, especialmente en el primerito de primaria, los cuadernitos bien llevados, los niños que apenas están aprendiendo a manejar su cuaderno, es muy común que en la parte de abajo se doblen y se llaman las famosas orejitas. En el cuaderno yo aprendí la dinámica del cine, que se maneja por etapas. Entonces uno cogía en la partecita de abajo y hacía una montañita, luego hacía una partecita del sol, en la otra, y después pasaba uno y se veía cómo subía el sol y cómo salía. O se inventaba uno diferentes figuras. Ahí fue donde aprendí que el cine se maneja cuadro por cuadro. Los maestros creo que deberíamos exigir una discusión seria, abierta, de cómo la tecnología y la pedagogía hoy no es que estén en contradicción, pero sí hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar para seguir formando y seguir educando. ¿Para qué sirve un cuaderno? Un cuaderno sirve para todo lo que ustedes quieran en esta vida. Imagínense, también el cuaderno ha servido hasta para hacer poesía. Han escrito a los baladistas o las personas que les gustan las baladas. Recordarán por ahí a un cantante colombiano, Billy Pontoni, que cantó una canción sobre el tema. Borra mi nombre de tu cuaderno. Bueno, él lo cantaba mejor que yo. En el cuaderno, y la parte más interesante como maestro, es la última hoja del cuaderno. Porque en la última hoja del cuaderno se anota de todo. El corazoncito con el amor de la vida de uno, la lista de mercado, el número del teléfono de alguien, la dirección, un apunte cualquiera y a veces cualquier cantidad de otras cosas que uno puede encontrar en el cuaderno. Hoy podemos tener una lista larga de las cosas que nosotros podemos hacer con los cuadernos. Mire, si ustedes se van de viaje, qué sé yo, para Suiza y se llevan un cuaderno y anotan el diario de viaje, y después cuando regresen pueden entrar a contarle a las personas, porque a veces la memoria se nos falla. Ahí hay una buena oportunidad de recordar la memoria, tener la historia. Sirve para poner recetas, para hacer control de actividades, para tener un álbum. Los cuadernos viejos ustedes los pueden utilizar pegando figuras y demás. Y por último y no menos importante, si usted está pensionado, si usted está retirado o si usted quiere tener un buen ejercicio lúdico, vaya, cómprese un cuaderno, escriba un diario, porque eso le va a permitir a usted, como lo decíamos ahora, el desarrollo cognitivo, no perder su memoria y ejercitarse en lo que sabe. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Este es con Juan Caltablero. Los invitamos a suscribirse, a compartir nuestros contenidos y nos vemos la próxima semana.